a una Emi para hablar de qué se trata justamente la ley Casu. Vamos a desarrollarla. Muchos se van a sorprender porque no están al tanto, otros sí están en el tema, pero ¿de qué va esta ley? Justamente se la vamos a deber a ella, ¿no? A la artista Casu, sumamente conocida. Hay un debate en nuestro país porque ella la presentó en México, obviamente. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, vamos a consultárselo a Emi Pronoto, que ya está con nosotros. Bienvenida, Emi. Hola, Emi. Hola, buen día. Qué lindo volver. Qué lindo. Hace un montón que no estaba, pero es verdad, me falta Tu Robin. mi otra pata, es verdad. Nobleza obliga a la Tal pregunta. cual. ¿Qué pasó con Emi? Está de viaje, gracias a Dios. Falta porque está disfrutando de viaje. Sí, de vacaciones. Sí, está de vacaciones. Él vive de vacaciones. Vos trabajás. Yo trabajo. Pero alguien tiene que trabajar. Y sí. Alguien tiene que Alguien trabajar. tiene que hacerlo. Batman tiene que trabajar mientras Robin está de panza Sí, arriba claro. en la Es plata. así. Bueno, los extrañamos a los dos. Buen año, porque en definitiva estamos arrancando, ¿no? Es verdad, ¿hasta cuándo se dice feliz No sé año? hasta cuándo, Estamos en pero- abril, pero... Ya estamos en abril, ya pasó, pero como a ustedes los vemos por primera vez, o a Es vos te verdad. vemos por primera vez, bienvenida, Emi, a Gracias. este ciclo 26. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar por esto justamente. Sí. ¿De qué se trata la ley Casu? La ley Casu es un proyecto de ley que plantea la suspensión cautelar de la responsabilidad parental. Lo voy a decir en forma ver. técnica y después lo bajamos al llano. Es la Excelente. suspensión cautelar de la responsabilidad parental Sí. para en casos de que los progenitores dejen de pagar por 3 meses consecutivos o 6 alternados la cuota alimentaria o no se hagan cargo del cuidado de los niños. ¿Qué es esto? La responsabilidad parental es un conjunto de derechos y obligaciones que tienen los progenitores por el hecho de ser tal sobre las personas y los bienes de los niños. Sí. ¿Qué implica esto? Decisiones tales como dónde va a vivir el chico, a qué colegio va a ir, si se opera o no se opera, cuestiones de salud, el deber de información, el derecho a la información. Hay un montón de casos que la titularidad de la responsabilidad parental es necesaria, el consentimiento de ambos padres, por ejemplo, para salir de viaje, que esto es el punto el que se tiene en cuenta o que ha movilizado, digamos, de alguna forma a Casu para presentar esta ley. Casu lo que la moviliza, por lo que estuve viendo, es que ella es la única que se hace responsable, o es lo que plantea ella. No hemos escuchado la otra campana, que es Nodal, que es el padre de su hija, pero lo que plantea ella es que el padre de la nena no se hace cargo ni del cuidado ni de los alimentos, pero al momento de que ella como artista tiene que viajar, quiere llevarse a su hija, se le dificulta mucho porque el padre no le quiere dar el permiso para sacarla del país. Que es necesario, cuando la responsabilidad parental está en cabeza de ambos padres, el permiso de uno para sacar al país de los chicos. Pasa mucho en las vacaciones con los chicos que están con los padres separados, que tienen que ir a Chile, que tienen que pedir el permiso del padre no conviviente, bueno. Por este perjuicio que le causa a ella y esta molestia, si se quiere, o esta incomodidad de que, che, cada vez que te tengo que salir, tengo que pedirte permiso para salir del país y encima no me estás pagando la cuota y no estás cuidando de la nena, bueno, planteo yo que se suspenda este derecho que tenés vos, esta obligación de darme el permiso y un montón de derechos más, mientras vos no te hagas cargo del alimento y el cuidado del hijo. Esto es básicamente lo que plantea la ley y por qué es el motivo, el fundamento que se Esto en presenta. Argentina, porque se va a discutir ahora acá en Argentina, Sí. se ha presentado en México, tengo entendido. Sí. ¿No había ninguna legislación ya establecida al respecto o parecida? El código plantea la suspensión y la privación de la responsabilidad parental para supuestos que son taxativos, es decir, que no se salen de la enumeración que hace el código, y son supuestos bastante groseros y graves, que no sería el caso de dejar de pagar la cuota alimentaria por 3 meses. La suspensión, que es del ejercicio de la responsabilidad parental, se da, por ejemplo, cuando uno de los progenitores está condenado por más de 3 años y está en situación de reclusión en la cárcel, entonces es imposible materialmente ejercer General, la responsabilidad. claro. Ok. Entonces ahí, mientras dure la condena, se suspende. Cuando, por ejemplo, hay alguna cuestión de salud mental de alguno de los progenitores, entonces se suspende por alguna cuestión de salud mental. Son cosas muy graves, muy severas y muy taxativamente establecidas en el código que se plantea. Y la privación de la responsabilidad parental, que esto se puede llegar a confundir. La privación es cuando ya te sacan la titularidad parental, ya no sos más titular de esa responsabilidad. ¿Cuándo puede ser, por ejemplo? Y uno de los casos que se puede llegar a confundir es cuando yo coloco al niño en estado de abandono, en situación de abandono, independientemente de que quede al cuidado de otra persona. Entonces son los niños, por ejemplo, que nacen, quedan al cuidado de uno de los progenitores y el otro nunca estuvo en contacto, nunca se hizo cargo, nunca le pasó alimentos, nunca lo cuidó, no está en la vida de este niño.
Son casos que hay que demostrarlo, el abandono no es alguna cuestión que se presume, hay que demostrarlo, pero lo de Casu viene a flexibilizar esto porque ella simplemente demostrando que no pagaste la cuota alimentaria por 3 meses consecutivos, ya estarías como suspendido de la responsabilidad parental. Que convengamos que la cuestión de abandono se da en montones de casos. Hay abandonos de padres y de madres, mayormente se da de padres, pero hay que decir que hay de los dos, pero sí hay una cuestión que creo venimos atrasadísimos en la Argentina respecto a estos temas, porque nos llegan montones de mensajes de que no hay avance alguno, cuesta muchísimo que la justicia sea ágil. O sea, ¿crees que esto puede ser factible acá? Hay que tener en cuenta que todo lo que se tenga que discutir en cuanto a los niños, hay un principio rector que es el derecho, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Todo lo que se discuta se va a establecer qué es mejor para los chicos. Por supuesto, hay campanas en contra y a favor. Lo que es a favor es que se viene a agilizar estas cuestiones como, por ejemplo, la toma de decisiones más rápidas del padre o la madre que esté a cargo del niño, pero viene también las campanas en contra, es como que vienen a premiar al padre incumplidor, como diciendo, ¿sabes qué? No te estás haciendo cargo, no importa, no te hagas cargo por X cantidad de tiempo, en vez de buscar la penalidad de ese padre o hacerlo cumplir, es como, bueno, ya está, seguí como está, el incumplimiento, tal cual. Estas son las cosas, y queda el niño o la niña o el adolescente con una sola persona que es responsable, teniendo la posibilidad de tener a otro. Más cuando... Perdón que te interrumpa, digo, porque también conozco casos, ha sido público conocimiento, que los chicos en algún momento buscan un representante legal que no es el mismo de la madre y van contra el progenitor que no se hizo cargo y reclama, por más que hayan pasado los años que hayan pasado, eso que el progenitor debió cumplir. Digo, y si el padre no está en situación económica de cumplir, son responsables también los abuelos y demás. Digo, este tipo de ley no le quitaría quizás a los chicos ese derecho que es importante. Digo, porque hoy quizás no lo cumple, pero después sí y debe pagar con intereses. Digo, más en un país en el que, digo, se han perdido casi 300.000 empleos y no es una cuestión menor. Digo, que hay que sentarse y negociar todo este tipo de cosas. Digo, me parece también, digo, en el caso del caso, no debe tener ella problemas económicos como parárselo, pero no en la mayoría de los casos pasa esto. Y por ahí los chicos, este caso último que yo conozco, es una chica que desea estudiar una carrera universitaria en una universidad privada. Entonces, ¿sabes qué? Un abogado le dijo, mirá, ¿tu papá te pasó cuota alimentaria alguna vez? No. Bueno, puedes reclamarle todo lo anterior y con eso te pagan la universidad. Entonces, ¿cuántos casos ven la luz? Seamos sinceros también. ¿Cuántos pero casos ven la luz? Es simple la justicia, ¿eh? No, sí, chicos, pero como es simple, hay un montón de dictámenes. Digo, no es un simple trámite, hoy, pero pasa, con esto yo entiendo que hay 300.000 despidos o desempleos, lo que quieras, pero también es una gran excusa para muchos esto de no tengo trabajo. Y mi querido, vaya, vea cómo porque el chico tiene que comer hoy, no es mañana, es hoy. Porque también no tengo cómo pagarlo. Quedan solas las madres. También chicos, es la gran excusa. Que hay muchas audiencias conciliatorias para readecuar la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque hay un montón de familias que estaban viviendo en un barrio, pasaron a vivir a otro, que estaban alquilando una casa, alquilan otra, que estaban pagando un colegio privado, que hoy la cuota llegó a costar, no sé, 1 millón de pesos, y es impagable. Digo, entonces vos tenés un acuerdo firmado quizás por una prepaga, que subió más del 1000%, un colegio que aumentó más del 800%, digo, yo creo que cuando hay voluntad de las partes se sabe. Cuando hay voluntad se ve, se entiende, cuando hay un esfuerzo, cuando vos te das cuenta que no hay esfuerzo, que no hay ganas, que no hay nada, que hay excusas, y ahí es otra cosa. Por eso, y acá, perdón, en el caso de Casu, ¿cuál es la condición de Cristian Nodal, de el papá de la nena? Porque en este caso decíamos, bueno, quizás una madre que no tiene empleo o le cuesta más llegar. Quizás en el caso de Casu, a nivel artístico, tiene sustento económico y simplemente lo de Nodal es complicarle la vida a esta mujer por el mero hecho, porque quizás él no está preso, no tiene algún problema de salud mental, no tiene algún problema físico para generar sus ingresos. ¿Por qué lo hace? No, ¿Se sabe? No se sabe. Para contestarte a vos, lo que decís es una realidad de todos los días. Claro. Sí, la justicia es muy difícil, digamos, que vaya a la par con la realidad. Lo que dice la ley, los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes están preciosos escritos en el código, pero cuando vamos a aplicar esos principios, esos derechos a la realidad,
se nos dificulta y empiezan a surgir estas situaciones que vos perfectamente describís porque es el día a día del derecho de la familia. Por otro lado, yo al menos no he escuchado que haya dicho Nodal. Yo siempre he escuchado de la campana de Casu, que es que el padre no se hace cargo, no viaja teniendo las posibilidades para buscar a la nena y estar con ella, que no les pasa alimentos. Entonces, yo entiendo que es simplemente por el hecho de causar algún daño, alguna molestia o alguna incomodidad para complicarle un poco la vida a Casu. Claro. No sé si es por otro motivo, la verdad que eso ya la intimidad de ellos la desconozco absolutamente. Y que sucede, ¿no? Que sucede mucho, Emi, porque digo, esto de la pelea entre parejas termina siendo la víctima, el niño o niña, y que lo llevan de un lado a otro, digo, y todo ese es una moneda de cambio que le generan, digo, muchas veces, y en este caso no hay problemas económicos, pero digo, esto de tratar de poner palos en la rueda por el simple hecho de tener problemas con su madre, ¿no? Sí, es una realidad. Es algo importante que mencionaste. El hecho de que se suspenda o se prive de la responsabilidad parental no da lugar a la suspensión de la obligación de los alimentos. Eso sigue estando. O sea, yo puedo estar privado o suspendido de la responsabilidad parental y el deber de alimentos subsiste y continúa. Lo que le contestan a Casu con este tema de, porque lo que la moviliza a ella es el tema de, che, no puedo viajar libremente y no puedo tomar las decisiones libres para, si tengo algún recital en algún otro país, de llevarme a mi hija conmigo. Acá en Argentina, no sé cómo es en México, pero acá en Argentina está la posibilidad de, es un proceso judicial súper rápido, súper expeditivo, que es, yo necesito irme del país o quiero salir de vacaciones, por ejemplo, con uno de mis hijos y no puedo contar con la autorización del otro padre, pero por un motivo X, es simplemente el no quiero. O sea, no me da ningún fundamento de no porque los chicos van a perder días o no porque está enfermo. Es un no quiero porque no quiero. Existe que el juez suplante la autorización del padre y se la autoriza el juez. Entonces, como decirle, che, o sea, esas son las campañas en contra que tiene Casu. Decir, che, ya existe acá en Argentina algo que puede subsanar esto que estás planteando vos de que no puedo salir del país con mi hijo tranquilamente, ya te lo puede autorizar un juez. En ese caso, ¿el trámite es por una vez o vos podés estimar una agenda y decir, mira, tengo esta agenda, el caso que es un artista internacional, decir, Tal cual. voy a estar en este país, que autorice los viajes? Sí, eso sí puede ser. Es caso o sea, generalmente acá en Argentina, porque los casos que nos llegan a nosotros no son de artistas internacionales, son de personas que quieren viajar puntualmente por las vacaciones, se tiene que establecer cuándo viaja, cuándo vuelve, dónde va a estar, qué cantidad de días va a estar en cada lugar, pero entiendo que no habría ningún problema. Si Casu tiene una agenda que está establecida de acá a un año, con todas las fechas, dónde va a estar, cuándo vuelve, cómo se va a movilizar, entiendo que no existiría problema, eso igual queda a consideración de... Emilia, quiero preguntarte, en este tren de repasar responsabilidades, ¿qué pasa cuando hay privación de acercamiento en alguno de las dos partes, digamos? Vuelvo a lo mismo, hay que distinguir sobre quién está esa privación, porque muchas veces la prohibición de acercamiento está con los progenitores, pero no afecta al niño o a la niña o al adolescente, entonces no tendría problema el contacto con el progenitor que está prohibido de acercarse a uno, de tener contacto con los chicos. No hay que confundir, eso es taxativo. Y repito, así como la suspensión y la privación no elimina el deber de alimentos, esta prohibición de acercamiento tampoco la eliminaría, entonces subsiste esa obligación. Ahora, si está con prohibición de acercamiento uno de los progenitores para con los chicos, es una prohibición que simplemente afecta el contacto físico, pero la responsabilidad parental subsiste. Entonces igual hay que pedir la autorización para si se quiere operar el niño, si hay que sacarlo del país, si quiero modificar el centro de vida que es donde estoy viviendo, eso subsiste. Me detengo en ese punto, quizás te corro un poquitito el tema, pero cuando hay prohibición de acercamiento hacia los chicos, por el motivo que sea, se da la prohibición, se revisa, dado un cierto periodo, si persiste todavía el motivo para esa restricción. Sí, eso es las prohibiciones de acercamiento, sobre todo para cuando son con los chicos, generalmente establecen un periodo de tiempo o lo condicionan a algo, por 3 meses, por 2 meses, por el tiempo que establezca el juez, o te ponen la condición hasta que demuestre que ha tomado terapia o que demuestre la capacidad para maternar o para ejercer la paternidad. Siempre
el que tiene que revisar o el que está con deseos de revisar eso es la persona sobre la que recae esa prohibición de acercamiento. Seguro. Entonces, si pasa X cantidad de tiempo y yo cumplo todo lo que me establece el juez para ese levantamiento y se modifican las circunstancias que se tuvieron en cuenta para establecer esa prohibición, yo la puedo revisar perfectamente y volver al estado normal de las cosas que... Pero es bastante complejo, es bastante difícil porque generalmente no cumplen con los requisitos que establece el juez para levantar esa prohibición de acercamiento. Ellos creen que por el solo traspaso del tiempo, ya pasó un año y medio, la levanto. No, bueno, se revisa. Se revisa. ¿Vos crees que sería aplicable en Argentina algún tipo de modificación de la ley? Como la que yo no lo veo muy aplicable, pero esto es opinión estrictamente... de profesional, sí. Sí, yo no lo veo aplicable y no considero que sea necesario porque vuelvo a lo mismo. Hay mecanismos. Hay mecanismos para suplantar esto que la moviliza a ella para presentar este tipo de proyecto de ley. Pero eso es algo totalmente personal. Habrá colegas que opinen distintos. Emi, muchísimas gracias. No, por favor. Siempre lindo tenerte. Me encanta venir, así que muchísimas gracias por recibirme. Volvé, Gracias, Emi. Emi. Volveremos. Te queremos. Volveremos. Un beso para ambos. Gracias. Gracias.